Y ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de Más Positivo. Volví a mi bloque jurídico como corresponde y para eso ya está nuestro invitado Pablo Contreras. Si usted vio la semana pasada el matinal, recuerda que ellos iniciaron hablando sobre la temática, bueno, relación laboral, accidentes y contratos de trabajo con Matías, pero hoy día Pablo lo va a culminar conmigo. Así que voy a girarme un poquito y voy a saludarlo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, muy bien. Tanto tiempo, con tu ¿cierto? retorno. ¿Cierto? Ah, sí. No sé si tú me das la bienvenida a mí, yo a ti, pero no importa. Pablo, como le decía a la gente, vamos a concluir el tema que tú habías iniciado con Matías la semana pasada, que tiene que ver con esta relación laboral, también los accidentes y, bueno, contratos de trabajo también. Sí, efectivamente. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de las relaciones laborales, ¿ya? ¿Qué es lo que en materias tocamos? Tocamos contrato de trabajo, el contenido mínimo del contrato de trabajo, la jornada de trabajo, cómo se está alterando esta jornada de trabajo por la ley de 40 horas, que en el fondo para los que les interesa un poquito, recordemos que ahora en mayo 2024 se tiene que reducir la jornada de trabajo a 44 horas. O sea, Claro. ya tenemos Una hora por año. el primer cambio. No, mira, es una hora el 2024, es Sí. decir, al primer año. Tiene que reducirse en 3 horas en mayo del 2027, es decir, 2026, perdón, al tercer Claro. año. Y después, al quinto año ya se produce la baja a los Creo 40 que en años. 2028 Lo que pasa quedaría es que el listo. 2025 no hay ninguna baja. Por eso ya. no es una, no es Listo. uno por año, Perfecto. es 1, 3 y 5. Perfecto, listo. Ok. También estuvimos hablando de las problemáticas en la relación laboral. ¿Qué pasa si me cambiaban de puesto de trabajo o me alteraban mis funciones o me bajaban la remuneración? ¿Cuándo yo podía reclamar y cuándo no? Como para la regla general aquí es que la jornada de trabajo se puede alterar en una hora de ingreso, en una hora a la hora de ingreso y una hora a la hora de salida. ¿Me pueden cambiar de lugar de trabajo? Sí, mientras no me cause un perjuicio, sea dentro de la misma comuna. Son como un poco las reglas generales, ¿ya? También hablamos un poquito de las cláusulas tácitas, que básicamente son aquellas materias que no están contenidas en mi contrato de trabajo o que son distintas a lo que está regulado en el contrato de trabajo, pero con el paso del tiempo se entienden incorporadas. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, supongamos que yo tengo una jornada de trabajo que dice que entro a las 9 de la mañana y salgo a las 6 de la tarde, pero en realidad siempre entro a las 10 y siempre salgo a las 6 de la tarde. Entonces ya se entiende incorporada a mi relación laboral, siempre y cuando esto sea permanente, sea reiterativo en el tiempo y que por lo menos llevemos 6 meses, un año de relación laboral. Si llevamos 2 semanas, evidentemente no. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaba por tocar? Una temática yo creo que a muchos trabajadores les ha tocado vivir o han tenido familiares que les ha tocado vivir dentro de la relación laboral, que son los accidentes laborales, ¿ya? En realidad, los accidentes laborales o este tipo de situaciones se podemos dividirlo en dos grandes grupos, en realidad, que son los accidentes propiamente tal, que el requisito es que sean a causa o consecuencia de la relación laboral, ahí vamos a hablar un poquito de eso, y las enfermedades profesionales, que son dos cosas de la misma materia, pero que tienen un origen distinto, y se tratan también de una forma distinta dentro de la legislación laboral. Bueno, el accidente laboral, básicamente dentro del accidente propiamente tal que estábamos hablando, esta primera categoría, también podemos encontrar dos subtipos. Podemos encontrar el accidente propiamente tal que me ocurre dentro de mi jornada de trabajo y el denominado accidente de trayecto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que el primero evidentemente ocurre en el marco de mis funciones laborales, normalmente dentro del lugar donde yo presto mis servicios, sin perjuicio que también puede ser fuera. Supongamos que tengo un trabajador que se dedica a repartir productos en terreno, evidentemente también puede sufrir un accidente laboral. Y el accidente de trayecto es aquel que ocurre fuera de la jornada laboral. Eso es lo que lo diferencia, por ejemplo, con un trabajador que trabaje en terreno, porque está realizando labores, mientras que aquí el trabajador no está realizando labores, pero se dirige hacia su trabajo o regresa de su trabajo, ¿ya? Entonces, estos grandes tipos van a marcar varias cosas bien importantes. Primero, ¿quién tiene la responsabilidad en esto? Porque aquí tenemos dos situaciones que son totalmente distintas. Una, que por normativa legal, cuando a mí me contratan, mi empleador me descuenta de las cotizaciones. Entonces, muchos entendemos como las cotizaciones, el pago de AFP, el pago de salud y el pago del seguro de cesantía, que eso es lo que normalmente nosotros entendemos como las cotizaciones. Pero también junto con el pago de cotizaciones, el trabajador realiza un pago, o sea, el empleador, perdón, realiza un pago a las entidades que
supervisan o tienen a cargo los seguros, en este caso por accidente laboral. ¿Por qué? Porque no hay una sola, puede ser la H, puede ser la mutual, puede ser el ISL. Entonces, estas entidades básicamente lo que hacen es que en el evento de que un trabajador sufra una enfermedad profesional, un accidente laboral, ya sea accidente propiamente tal o un accidente de trayecto, cubren las prestaciones médicas de estos accidentes. Es decir, si a mí yo tengo un accidente, lo primero es que debo avisarle a mi empleador y es el empleador, y ojo, esto es muy importante, es el empleador quien debe, en la medida de lo posible obviamente, porque a lo mejor ciertas circunstancias pueden no permitirlo, asistir al trabajador y llevarlo, en este caso, hacia el centro de salud. Si eso no fuera posible, su empleador no les contestara o no tuvieran un procedimiento dentro de la empresa, el trabajador igualmente puede asistir personalmente o por intermedio de un familiar y obviamente va a tener que asistir a estas entidades para poder señalar que en el fondo tuvo un accidente. Cuando hay un accidente laboral, el primer instrumento más relevante que se emite, que es una declaración, que es la Declaración Individual de Accidente del Trabajo, que se conoce como la DIAT. La DIAT básicamente es la declaración, ya sea por parte del empleador o del trabajador, al momento de hacer el ingreso a este accidente, de cómo ocurrió este accidente. Mira, yo justo te quería preguntar algo, porque por ejemplo hay dos situaciones. Puede ser, ya no sé, yo tengo que ocupar, por ejemplo, equipos de seguridad. Ok. Ya, ¿y en qué casos? Obviamente me imagino que si falla el equipo de seguridad, la empresa debería ser responsable. ¿Y qué pasa en el caso de que, por ejemplo, quizás por X motivo el trabajador no se puso toda la implementación que necesita, pero estaba dentro de la jornada laboral? Vamos a llegar a eso, pero es una pregunta distinta. Porque recuerdas que yo te dije que aquí existen dos situaciones relevantes respecto de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. La primera es, ¿quién me va a cubrir a mí la prestación médica? Es decir, mis atenciones médicas, que normalmente es lo más importante al momento de tener un accidente. El tema de la responsabilidad y las consecuencias perniciosas que vienen después y quién me paga y quién me indemniza es un tema distinto que normalmente se explora posteriormente. Entonces también lo vamos a tratar después. Ya. Entonces, ocurre que tenemos esta primera situación donde debo dirigirme. Yo, obviamente, si bien es labor del empleador dar cuenta a los trabajadores ante qué entidad yo estoy afiliado y cuál es el procedimiento, es súper importante que igualmente ustedes, si el empleador no se los ha comunicado, que ustedes se informen cuál es la entidad en el cual ustedes tienen que acudir, si el ICL, si la H o si la Mutual, porque cada una de ellas tiene centros médicos distintos según donde nos encontremos, ¿ya? Normalmente están ubicados en las capitales regionales porque por un tema de redes de salud evidentemente no se puede tener una en cada comuna. Cuando se trata de un empleador que no ha elegido ninguna mutualidad en específico, se entenderá que siempre están afiliados al ISL. El ISL es básicamente una institución de seguridad laboral que es del Estado y que presta sus servicios a través de los prestadores públicos de salud, es decir, los hospitales son los que los van a atender a ustedes directamente. Y esa elección es del empleador, no es una elección del trabajador. Ahora bien, nos encontramos primero entonces con que esta entidad me va a cubrir un accidente o una enfermedad profesional. Pero ¿qué pasa si producto del accidente el trabajador queda con cierto grado de discapacidad o pierde alguna movilidad de su cuerpo o pierde alguna parte de su cuerpo, ya sea un dedo o algo más grave, una mano, un brazo o alguna extremidad? La verdad es que la ley 16.744, que es la que regula esta materia en accidentes laborales, establece que van a ser estas mismas entidades las cuales van a otorgar una indemnización, la cual está tarifada, esto está tarifada en un reglamento, ¿ya? Dependiendo del grado de invalidez que la persona tenga. Es decir, esta invalidez puede correr desde el 5%, ¿ya?, hasta, obviamente, el 100%, pero normalmente no ocurre esa situación. Y se van otorgando primero, en el evento de que esta situación de invalidez sea inferior a un 25%, va a ser siempre un monto o una reparación directa al trabajador, ya una cantidad de dinero. En el evento que supere, vaya en un rango del 25 al 50%, dependiendo del grado de invalidez, se podrá otorgar un monto también de dinero, que habitualmente es bastante más alto, y sobre el 50% ya estamos hablando de una pensión de invalidez que va a estar tarifada en virtud del porcentaje de invalidez en relación al sueldo que el trabajador percibía al momento de sufrir el accidente, ¿ya? ¿Eso qué significa en la práctica? Que estos sistemas de salud les van a cubrir tanto la prestación médica como eventuales indemnizaciones en caso de que el accidente sea tan grave que los deje con algún porcentaje de invalidez. Y evidentemente también las licencias médicas que estén asociadas al tiempo en que dure la dolencia o la afección o que no puedan en el fondo presentarse a trabajar. Y ahora, ya adentrándonos en un terreno más complejo, en la pregunta que tú hacías,
Bueno, En la que me adelanté. exacto, en la que tú te adelantaste, pero que está bien, que es la gran pregunta, porque la mayoría de los trabajadores dominan un poco este tema, no todos, ¿ah? Hay muchos trabajadores que no lo saben, pero la segunda parte es la que la gente no lo tiene tan claro. Si yo sufro un accidente, ¿quién responde por ese accidente? Porque si lo analizamos fríamente, pareciera ser que responde el seguro de salud, porque incluso me va a indemnizar desde el punto de vista de mi incapacidad laboral. Pero aquí ocurren dos cosas que son relevantes. La primera es que estos seguros de salud no me van a reembolsar mi sufrimiento propiamente tal. Claro. Porque imaginémonos un accidente grave, un accidente en que yo estaba, por ejemplo, trabajando con una máquina para cortar madera, por ejemplo, y la verdad es que a mí no se me dio capacitación de cómo se hacía. Yo algo sabía, entendía, vi y aprendí un poquito ahí en el lugar de trabajo. No se me entregaron elementos de protección de seguridad, no hubieron charlas de seguridad, o al menos una de estas no se cumplió. Y en realidad yo considero que en gran medida este accidente se debe a estos incumplimientos por parte del empleador. Pero el seguro igual me cubrió, supongamos que perdí un dedo, ya el accidente fue grave dentro de, porque igual hay accidentes mucho más graves, ¿ya? Claro. Que pueden llegar hasta la pérdida de la vida de la persona. Entonces, ¿pero quién me va a indemnizar a mí? Porque no lo va a hacer el seguro médico, el sufrimiento que yo tuve de perder un dedo, el daño estético, porque no es lo mismo tener obviamente mis cinco manos, el daño psicológico que hay detrás en el fondo de este accidente. Y es ahí donde la ley establece la posibilidad que los trabajadores demanden a su empleador si es que el empleador incumplió algunos de sus deberes de seguridad. Y aquí lo que es importante tener claro es que el artículo 174 del Código del Trabajo establece que el empleador es el garante de la seguridad de sus trabajadores. ¿Qué significa eso? Que el empleador, como controla la dirección de la empresa, no solo está obligado a entregar los elementos de protección personal, sino que asegurar que toda la cadena productiva o de trabajo Esté esté en perfecto respaldado estado, claro. para que un trabajador no sufra un accidente y que si se ocurre un accidente, realmente sea un accidente, es decir, algo que no se podía prever que ocurriera. Y entonces en la práctica, los tribunales de justicia han llegado a determinar que va a ser el empleador el que va a tener que probar que cumplió con todo el estándar normativo. Y es un estándar muy alto. Se lo explico de una manera que sea más clara. No se trata solo de entregar los elementos de protección personal, tampoco se trata solo de entregar una charla de capacitación, sino que cada procedimiento que el trabajador tenía que hacer Que en las maquinaria, labores que todo esté bien. debe estar escriturado y además respaldado de cómo debía hacerse de manera segura. Y la verdad es que se llaman los denominados procedimientos de trabajo seguro. Y ocurre mucho que en la práctica los procedimientos de trabajo seguro normalmente en las empresas no existen. Si bien existen un procedimiento de trabajo seguro súper estándar, la exigencia legal hoy día es que debe estar todo detallado, desde el nivel de, si por ejemplo usted va a cortar con una sierra, usted debe poner la tabla en determinada posición, se debe asegurar, por ejemplo, que están los seguros puestos, que no existen dentro del lugar de trabajo elementos que pueden entorpecer o que pueden provocar una caída, que use los guantes de seguridad, que se ponga, si tenía audífonos, que se pongan los audífonos, que no haya nadie en el sector. Todo eso tiene que estar escrito y entregado al trabajador y capacitado al trabajador. Y ocurre que normalmente eso no está en su totalidad. A lo sumo está en el reglamento interno. Pero no fue, el gran debe de las empresas hoy día es traspasar todos estos procedimientos al trabajador y que además sea permanentemente capacitado en esto. Y es ahí donde normalmente los accidentes de trabajo terminan siendo responsabilidad del empleador por no lograr alcanzar este estándar. ¿Y qué es lo que yo puedo pedir ahí? Es una indemnización por el daño moral que me produjo a mí esta pérdida en el fondo o este daño que me generó. También se está admitiendo en la actualidad, cosa que no se admitía hasta hace unos 5 o 6 años atrás, que yo también puedo demandar por lo que se denomina el lucro cesante, es decir, aquello que yo dejé de ganar producto de mi accidente laboral. Pero alguien puede decir, sí, pero es que ya me lo está pagando el seguro. ¿Por qué? Porque la 16.744 dice que a mí me van a indemnizar. Sí, pero lo que ocurre es que esos dineros están tarifados. Uno puede, obviamente, tratar de pedir que tengan un monto mayor, pero esos montos normalmente no cubren la verdadera pérdida que tiene el trabajador a futuro, hasta sus 65 años, porque evidentemente se debe calcular hasta por lo menos lo que era la edad laboral normal desde el punto de vista de la jubilación. Entonces se va a poder demandar por indemnización por daño moral, que está la afección, el daño psicológico, el dolor que me generó este accidente, y además el lucro cesante, es decir, aquello que yo voy a dejar de ganar o perder por lo menos dentro de mi restante de la vida laboral. Entonces, ¿cómo se ejerce esta demanda?
¿ya? Esta demanda se presenta ante los tribunales laborales, es un procedimiento que es relativamente rápido, dentro de lo que es un procedimiento obviamente de indemnización de perjuicio, más o menos tarda, dependiendo del tribunal, entre los 6 meses hasta un año aproximadamente. Puede tardar más dependiendo de las circunstancias particulares del accidente, pero eso va a ser más o menos un proceso estándar, en lo que se denomina la primera instancia ante el tribunal laboral. ¿Qué requieren para esto? Deben contratar a un abogado o recurrir a un abogado de la Defensoría Laboral que los puede, en este caso, representar. Yo la verdad no tengo tan claro si las defensorías laborales representan a los trabajadores en materias de accidente laboral. Me parece que no. Me parece que no, que es más para materias de despido injustificado, etcétera. Pero también depende un poco de la política de cada defensoría regional. Sin perjuicio de ello, para que también ustedes estén tranquilos, porque mucha gente de repente dice, chuta, pero contratar a un abogado, yo no tengo los dineros para contratar a un Claro. abogado. Normalmente, en materia de accidentes laborales, los abogados trabajan a resultado. Es decir, cobran una comisión a un porcentaje de lo que puedan obtener. Entonces por ahí tampoco les va a significar un desembolso patrimonial esto. Ahora, hay una temática que ha tenido bastante controversia respecto de los accidentes laborales con el teletrabajo. Es una gran temática, ¿ya? Sí. Mucha gente se pregunta, sufrí un accidente en mi casa. ¿Me cubre el seguro? ¿No me cubre el seguro? Bueno, cuando comenzó todo el tema del teletrabajo, que siguen, a ver, el teletrabajo en realidad, o el trabajo a distancia o modalidad remota, es un trabajo que se viene realizando ya de hace muchos años, o sea, no comenzó con la pandemia. Los call centers típicamente trabajaban de esta manera, algunos funcionarios de los bancos, pero obviamente el teletrabajo tuvo un aumento explosivo producto, en este caso, de la pandemia. Claro. O sea, mucha gente que no hacía teletrabajo pasó a hacer teletrabajo y nunca volvió a la oficina. También por un tema de costos, por un tema de que también es eficiente, etcétera. Entonces, empezó la discusión, bueno, ¿y qué pasa si un trabajador, pongamos un ejemplo, está en su casa, en su computador, se levanta de su computador, se cae y se golpea y sufre una fractura en un brazo? ¿Lo cubren los seguros de las mutualidades, por ejemplo? Cuando comenzó esto, las mutualidades empezaron a decir que no, porque en realidad el trabajador estaba en su casa y no había ningún control respecto de realmente cuándo esto estaba ocurriendo. Sin embargo, con los continuos reclamos que se empezaron a hacer en contra de estas resoluciones y también muchas causas que se judicializaron, la postura hoy es que deben cubrirlo, porque el trabajador está haciendo una labor, no importa dónde la esté haciendo. Porque El tema es que está realizando el tema es labores que está, de trabajo. y aquí volvemos un poco a estos trabajadores de terreno que hablábamos. Los trabajadores de terreno básicamente no estaban en las instalaciones de la empresa, realizaban su trabajo por la naturaleza del mismo en un terreno determinado y si se accidentaban tenía que cubrir el seguro, si era evidente. Ocurre que obviamente tiene ciertos requisitos, que sea dentro de la jornada laboral que está establecida en el contrato de trabajo, que haya un anexo de teletrabajo, es decir, no puede ser cualquier persona que diga me caí en mi casa y estaba haciendo teletrabajo. Tiene que haber estado previamente pactado entre trabajador y empleador dentro de la jornada de trabajo y que la dinámica del accidente diga relación con las labores normales que uno puede hacer. De hecho, hubo un caso bien interesante tiempo atrás en el que un trabajador se levantó a hacerse un café pero tuvo un accidente producto de hacerse el café porque se mojó el piso y él andaba sin zapatos, se cae y se fracturó un brazo. De hecho, por eso hablaba de este tema. Y obviamente la entidad provisional dijo que no iba a cubrir porque las labores que él estaba haciendo no tenían nada que ver con hacer café y por ende no podía responder. Pero la verdad que la decisión finalmente pasó por otro lado cuando se interpuso el reclamo ante la superintendencia, es que al final del día, si bien la labor de hacerse café no es parte del trabajo, la ley habla de que sea a causa o consecuencia del trabajo. Es decir, no necesariamente que sean labores del trabajo, sino que la exigencia es que sean cosas que típicamente se hacen en el trabajo. Sí, pues Y tomarse un café es una cosa típicamente que uno podría hacer en una oficina. Por ende, si yo lo hice en mi casa, en nada cambia que esto también hubiese sido en la oficina y obligó a esta entidad a cubrir licencias médicas y las prestaciones de salud. Así que para quienes ejercen el teletrabajo también es una materia muy Mira, relevante. qué importante, pero se me había pasado por la cabeza el tema del teletrabajo. Sí, y es una Sí. materia que cada vez tiene más auge. Y en el mismo teletrabajo también pueden tener enfermedades profesionales. Y la verdad es que aquí ya no cambian nada ni alteran nada la materia porque enfermedades profesionales típicas que uno podría tener en la casa, obviamente. La postura, en realidad, que uno puede tener, problemas a la espalda, el túnel carpiano, que Estrés es el tema de los laboral. tendones. El estrés también. Entonces, las enfermedades profesionales también son cubiertas. Ahora tienen un tratamiento diverso. ¿Por qué? Porque uno puede decir, ok, en un accidente laboral, desde el punto de vista de la prestación médica, no hay ninguna diferencia con que lo va a cubrir el seguro con la enfermedad profesional.
pueden haber ciertas discusiones, si es que era una patología anterior, evidentemente, porque puede que yo haya arrastrado una lesión en la columna, por ejemplo, y en realidad la problemática no se deba a mi postura, sino que se debe a la lesión. Claro, ahí hay una divergencia, pero en general tienen un tratamiento muy similar. Pero la diferencia está en, ¿yo puedo demandar a mi empleador por una enfermedad profesional? Porque pareciera que mi empleador no tiene ninguna responsabilidad en la enfermedad profesional. Son cuestiones que se dan por la mala postura, por cuestiones bien prácticas. El estrés laboral no necesariamente se debe a culpa de mi empleador. Probablemente no, se deba en gran medida a que uno mismo se siente circunstancias, presionado, claro. circunstancias de la vida, a lo mejor no estar tan apto para trabajos de presión, pasar por un mal momento, etcétera. Pero la verdad es que la respuesta es que sí, el empleador puede ser responsable. Lo que pasa es que hay que analizar caso a caso esta Es temática. que yo creo que eso. Por ejemplo, les voy a exponer una situación muy particular. Supongamos que yo trabajo en una empresa en la cual el clima laboral es muy malo. Normalmente los trabajadores se tratan mal, los jefes tratan mal a sus trabajadores. Y la verdad es que yo voy e interpongo un reclamo en la misma empresa ante mis superiores de esta situación, de que yo estoy a lo mejor no necesariamente siendo acosado laboralmente, pero que sí, todo este clima me está causando daño. Y el empleador no hace nada. ¿Ya? Y sigue los reclamos y no hace nada. Y resulta que yo finalmente se me detecta un cuadro de ansiedad producto de esta situación y se me entrega una licencia médica por 30 días producto de una enfermedad psiquiátrica. Y se va renovando, la mutual lleva un peritaje y se da cuenta que sí, que efectivamente yo tengo una problemática producto de la situación laboral. Y aquí lo que la mutual debe hacer es una entrevista puesto a trabajo, que básicamente es una entrevista en que la mutual va a ver cuáles son las funciones que hace el trabajador, cuál es la problemática interna, entrevista a 3 o 4 personas del interior de la empresa, sugeridas por el trabajador, otras sugeridas por el empleador, y si determina que hubo una enfermedad profesional, va obviamente a cubrir las prestaciones médicas, porque evidentemente son cuadros que son más difíciles de determinar su origen. ¿Qué ocurre aquí? Yo tengo una enfermedad profesional a consecuencia y a causa de mi trabajo, y que además fue advertida a mi empleador, y el empleador no hizo nada por solucionar el mal clima laboral. Claro. Si bien él no es el responsable directo, él no hacía estos actos, pero lo hacían sí los compañeros de trabajo y el empleador no hizo nada. Entonces eso sí es demandable porque el empleador, volvemos atrás, es el garante Tenía de seguridad. Y esa claro. seguridad no es solo física, sino que también psicológica. Entonces, ¿qué podría haber hecho el empleador ahí? Podría haber hecho capacitaciones, podría haber traído psicólogos para Terapia mejorar el clima laboral. grupal. Que las empresas lo hacen, Sí. entonces, especialmente en grandes empresas. Entonces, no necesariamente una enfermedad profesional no se va a poder demandar por una indemnización de perjuicios porque realmente esto sí puede hacer y los tribunales sí lo acogen, incluso más de lo que uno pensaría, que son casos como de libro, ¿no? Son casos que ocurren y especialmente en las grandes empresas muy a menudo, ¿ya? El tema del moving laboral, que básicamente es el acoso que un trabajador puede sufrir, no siempre va a ser un moving horizontal, también puede ser vertical. Es decir, puede que mis compañeros de trabajo generen actos de bullying en mi contra. Cuando estos actos son permanentes, reiterados en el tiempo y son acusados a mi empleador y el empleador no toma ninguna medida, ya es de responsabilidad del empleador. Así que también se puede demandar. Pero claro, yo creo que es eso, hay que ir viendo caso a caso, las circunstancias, si se informó. Yo creo que al final es eso, todo lo que pasa en materia legal hay que ir un caso particular, un mundo nuevo y propio, ¿cierto? Exacto. La recomendación que yo le puedo dar a todos los trabajadores que están sufriendo una situación de acoso laboral o de moving laboral, cuando no se trata de mi empleador directo, es que se debe denunciar en la misma empresa. Las empresas están obligadas a tener dentro del reglamento interno un procedimiento de acoso laboral y de Claro. acoso sexual también, en el cual yo voy a poder, ya sea de manera anónima, si así lo deseo, o de manera abierta, denunciar a quienes me están generando estos actos de acoso laboral. La empresa debe hacer una investigación, esa investigación debe tener un resultado y debe ser comunicado a la inspección del trabajo. O sea, no es una situación que la empresa pueda pasar por alto. Lamentablemente muchas empresas lo pasan por alto como una cuestión casi doméstica, de que muchos empleadores dicen, y me ha tocado en algunas asesorías, pero ¿qué tengo que ir yo si los trabajadores se llevan mal o se llevan bien? No es mi obligación. Es obligación, pues. Es su obligación. Porque una cosa es que dos trabajadores no tengan feeling, no tengan relación, pero que no pase de eso. Pero distinto es que un trabajador esté constantemente atacando, Que esté hostigando a humillando otra o hostigando a otra persona. Y también, ojo, que los actos de moving no solamente pueden ser acciones, también pueden ser omisiones. Como podríamos decir, hacer la ley del hielo o no pescar, que parece una cuestión que no debiese estar dentro del campo de la relación laboral, también lo puede ser. Les pongo un ejemplo súper claro de situaciones que pasan.
Yo realizo mi trabajo y envío mis reportes a mi empleador y le pregunto cómo está lo que estoy haciendo. No me responde. Mi jefe directo, por ejemplo. Luego pido una reunión con mi jefe directo para tratar temáticas laborales y no me agenda reuniones. Pero sí se lo agenda a todos los demás y conmigo no habla, no me responde, le mando correo o me pide, por ejemplo, cosas que en realidad no le pide al resto. Ese tipo de situaciones también pueden constituir acoso laboral. Por ende, también son denunciables, ¿ya? Y pueden generar este tipo de situaciones. Perfecto. Bueno, no sé si nos va a alcanzar el tiempo para tratar una temática que también es súper amplia, que es la terminación de la jornada laboral. Pato, ¿qué dice? O terminamos un poco este tema. ¿Pato? Ya, lo tenemos que dejar para la próxima semana. Sí, no vamos a ir con la tercera patita. Con la tercera, es que el tema laboral es un tema muy amplio. ¿Ves? No, entonces mejor dejémoslo porque así lo vamos a conversar más en extenso, ¿te parece? Y más tranquilo. Sí, la terminación del contrato de trabajo es un tema en sí mismo. Sí, ¿ves? Entonces mejor lo dejamos para la próxima semana para, obviamente, hacerlo con más calma también y que podamos ir resolviendo las dudas y no estemos bajo presión también, porque me da estrés. Listo, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy nuevamente. Vamos a finalizar el tema porque yo siento que por respeto a la importancia de esta temática creo que es pertinente que lo hagamos la próxima semana con más calma, ¿te parece? Me parece muy bien. Listo. Bueno, ahí está saliendo entonces en pantalla donde los pueden encontrar para que la gente también haga un llamado, Pablo, para que obviamente agende su asesoría. Sí, miren, nos pueden encontrar ahí en la página web que es www.jurismaule.cl. Ahí pueden encontrar todos nuestros medios de comunicación, pueden encontrar el número de teléfono, WhatsApp, correo electrónico, pueden también estar las direcciones de nuestra oficina. Sin embargo, igual la recomendación siempre es tratar de contactarse primeramente con nosotros. No tenemos ningún problema en atenderlo en la oficina, pero a veces nos ocurre que tenemos la agenda completa, llega gente y no alcanzamos a atenderlo. Claro. Entonces siempre es bueno agendar primero la visita. La primera entrevista es gratuita, no les vamos a cobrar por exponer su caso y dependiendo de lo que se trate, obviamente ahí fijaremos algunos honorarios. Damos la facilidad en cuotas también, entonces también hay varias alternativas. Y en materias laborales, que es algo también que yo quiero reiterar a los trabajadores, nosotros no cobramos una comisión de lo que ustedes obtengan. Entonces hay muchos trabajadores que no saben esto y por ende pueden obtener una asesoría que no va a tener un costo directo a sus bolsillos, salvo cuando obviamente obtengan las indemnizaciones. Perfecto. Listo. Muchas gracias nuevamente por estar semana a semana y nosotros comenzamos a despedirnos. Gracias por su sintonía. Los invito a continuar con la programación de Canal 30 a las 14 horas. Se viene Mati con las noticias y asimismo nosotros después a las 21 horas se va a encontrar conmigo en la edición central de Voz Regional. Que tengan excelente día. Chao, chao.